Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, durante los últimos días le hemos estado dando nosotros seguimiento al caso de esta querella interpuesta por la diputada Minú Tavares Mirabal por cumplirse 50 años de la muerte de su padre Manolo Tavares Justo. Muchos sectores en esta sociedad dominicana se ha preguntado, y yo diría que es la pregunta del millón, 50 años después, ¿y por qué? ¿Y por qué no se hizo antes? Y han incurrido en el sometimiento y dentro del seguimiento que se le está dando por la muerte de don Manolo. Y un hecho que ocurrió hace 50 años. Entonces se da el proceso de citación ahora recientemente. Y hay un sinnúmero de datos aquí con lo relacionado a la querella, que incluye a oficiales y alistados que estuvieron bajo el mando del general Matos González. Y la gente como que le ha despertado el morbo en todos los órdenes y en todos los sentidos. Porque ahí el general Matos González está acusado, además del asesinato de Jesús Antonio Barreiro Rijo, alias Tony, Rubén Alfonso Marte Aguayo, Federico José Cabrera González, Jaime Ricardo Socias, Fernando Arturo Ramírez, Rubén Díaz Moreno, Juan Caonabo Abel, Alfredo Peralta Michel, Antonio Folión alias Manchao, Manuel de los Santos Reyes Díaz, Reyito, José David Fernández y Manuel de Jesús Fonder alias Piculín. Entonces, todo ese panorama se da perfectamente. Y a la gente, muchos sectores aquí, pues yo no voy a decir de manera generalizada a toda la sociedad dominicana, le ha llamado la atención que los generales retirados, una agrupación en el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en retiro, fueron ahí a darle apoyo a Matos González. Y se han alarmado por eso. ¿Y cómo va a ser que estuvieron ahí? Y han hablado y han dicho tantas cosas. Y han vociferado, ese es el término, muchísimas cosas. Entonces, como hacer historia no cuesta nada, mejor va en beneficio de todos nosotros. Porque a veces por ignorancia se pueden decir muchas cosas. Y a veces, sabiendo este pueblo muchas cosas, se vienen a decir muchas otras que uno dice, no, pero ¿y cómo va a ser? Dentro de diferentes marcos no pueden darse ciertas cosas. Pero para aclarar muchas de esas circunstancias que pasaron en momentos en que uno ni siquiera nacido estaba, yo tengo aquí la presencia del mayor general retirado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el general Rafael Betances Nivar, quien es también presidente actualmente del Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en retiro. Y también tengo la presencia del general de brigada retirado, Héctor Rojas Canaán, quien es también socio asesor del Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en retiro. Los buenos días y nuestro cariño a ustedes. Buenos días. Buenos días. Todo este proceso realmente, general, ¿qué los motivó a ustedes a irse a mover y a decir, pero nosotros tenemos que salir en defensa de Matos González con relación a esta acusación? Bueno, comenzamos con usted, Betances. gracias por una vez más permitirnos llegar aquí a través de su prestigioso programa a toda la ciudadanía y muy en especial a la clase que nosotros representamos, que son los generales y almirantes en situación de retiro, y de ahí pues sin distinción de rango ni jerarquía a toda la clase militar en retiro. Usted dijo ahorita que muchas personas se han alarmado, pero muchas personas también se han puesto muy contentas de nuestra presencia en apoyo, no en apoyo, sino
en demostrar la solidaridad que debe existir entre nosotros, los militares en retiro. El Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro Incorporado, Ligafar, es una institución que nace el 18 de febrero del 1998 y que mediante el decreto presidencial número 134-98 fuimos incorporados como una institución sin fines de lucro. Desde entonces, esta institución se ha dedicado a defender los derechos a que son acreedores todos los militares sin distinción de rango ni jerarquía, pero el instituto en sí solamente asocia a los generales y almirantes retirados. En uno de nuestros artículos de nuestro estatuto, en el F, dice: asistir legalmente a sus socios en la defensa de sus fueros personales relacionados a su integridad, dignidad y decoro, contra ataques irresponsables de personas o sectores que con frecuencia tratan de empañar las buenas reputaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, sin que se ejerza por nuestra parte el legítimo derecho a réplica y a las aclaraciones de la verdad. El G también dice que el instituto asesorará y defenderá a nuestros socios cuando sus prerrogativas ciudadanas y derechos constitucionales les sean amenazados por procedimientos ilegales, arbitrarios y autoritarios que desborden los límites de lo justo y la legalidad. Nosotros hemos venido aquí a reiterar a nuestro hermano de armas, a nuestro compañero, a nuestro socio, el mayor general Ramiro Matos González, Ejército de la República Dominicana, nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño, de que puede contar con el apoyo, con la solidaridad de todos los socios del instituto. En ese sentido, usted también mencionó que nosotros venimos a aclarar aquellos hechos. Nosotros no venimos ni estamos en esas condiciones de aclarar nada. Esos asuntos de aclarar le toca a la justicia, y por eso hemos dicho que la justicia debe ser, o queremos que sea, imparcial y que no se deje influenciar por poderes actuales, por influencias políticas del momento, y que actúe con responsabilidad. Esos hechos se aclararán ahí y la ciudadanía se enterará por la voz del mismo general Ramiro Matos, de sus abogados, todo lo que aconteció en ese entonces. Mientras tanto, nosotros estamos en vigilia y dispuestos a acompañar no solamente al general Ramiro Matos, sino a cualquier otro militar de cualquier rango que sea llamado a declarar, o que sea llamado por cualquier otra persona o institución a decir qué pasó en aquel entonces. Hay un dato que yo quiero, antes de pasar al general Canán, Rojas Canán, que yo quiero que usted me conteste, y es el hecho de que textualmente se utilizó, dijo usted en esas primeras declaraciones ese día, y lo quiero compartir con la gente así mismo para no poner palabras de más. Nosotros, las Fuerzas Armadas, estamos en la obligación de cumplir la disposición que emana del superior gobierno en órdenes que uno pensó y asimiló en ese sentido. Bueno, pero, y uno puede pensar tal vez que eso se dio por orden del superior gobierno en ese entonces. ¿Uno puede imaginarse eso, general? Bueno, mire, lo que yo quise decir, y ayer vi algunos programas de televisión en la mañana que hacían referencia a esas declaraciones, pero no completaron la idea. Y yo reitero una vez más lo que dije antes de ayer. Las Fuerzas Armadas de este país, las de hoy y las de ayer, tienen que estar a disposición de las autoridades legalmente constituidas.
democráticamente elegidas. A las Fuerzas Armadas no se le manda en situaciones así a matar ni a asesinar. A las Fuerzas Armadas, entrenadas debidamente, están para garantizar la paz pública. Y lo que aconteció en ese entonces fue que ciudadanos que tenían nobles ideales y que tenían todo el derecho de réplica, tomaron un camino equivocado, se alzaron con las armas y las Fuerzas Armadas del momento, en cumplimiento de una disposición legal, tuvieron que salir de sus cuarteles por diferentes rutas, porque eran diferentes frentes, a enfrentar fuerzas irregulares. Y las Fuerzas Armadas cumplieron en ese entonces con su deber para mantener o tratar de mantener la paz pública. No fue a niños con pistolitas de agua que se fueron a enfrentar. Fueron a personas armadas, tal vez con armas de mejor calibre, más sofisticadas que la que tenían las Fuerzas Armadas. Y hubo enfrentamientos entre ambos unidades, fuerzas regulares y fuerzas irregulares. Lo que pasó después de ahí, ahora es el momento de que los que actuaron, si pasó algo fuera de lo que deben hacer una Fuerza Armada, que respeten los derechos humanos y que estén para defender la paz pública en este entonces, o la ciudadanía nacional, pues para eso estamos. ¿Usted está satisfecha con la respuesta? Yo no le voy a decir si estoy satisfecha o no, porque sería complicado yo decirlo públicamente. Pero en el caso del general Rojas Canán, a mí me gustaría que me diera algunos datos con relación al episodio, a todo lo que pasó, sea porque lo estuvo leyendo después de los hechos que pasaron, que la historia, todo el que lee la historia conoce y ha repetido tal vez las mismas cosas, sobre algunos datos esenciales y que es justo y apropiado a esta hora que uno lo sepa. Yo soy consona de decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Y para los que no están enterados de muchos datos esenciales, ¿podría, general, usted compartir algunas cosas esenciales de todo este proceso 50 años después? Claro, cómo no. Adelante. Fíjese, en principio, toda persona hay que respetarle lo que es el principio de inocencia. Toda persona debe considerarse inocente hasta que no sea juzgado y se le pruebe que haya cometido un hecho. Y en el caso que nos ocupa, ya se está juzgando como que fue un hecho cierto y realmente no es así. Y los escenarios se han alterado, no son como se han presentado, y no solamente se han alterado, sino que no lo han presentado conforme a la verdad. Y cuando se dice, general, oficiales bajo el mando de Matos González. Ok, esa es otra cosa que denaturalizan el escenario. Para entonces el general Matos González apenas era mayor o capitán y era uno de los comandantes más en el teatro de operaciones. Y él no era de los jefes militares que tomaban determinaciones entonces. Él fue cumpliendo orden a ese sitio, a esa misión, a ofrecer su vida si era necesario para el mantenimiento de la paz y el orden. Y a nadie... ¿De quién cumplió orden, general? Que usted sepa. Bueno, de las autoridades políticas y militares de turno. Él no era una autoridad determinante en ese momento para decir yo voy o no. Él estaba cumpliendo orden de ir. Ahora, ¿cuáles son las órdenes? Las órdenes nunca mandan entonces si usted estaba cumpliendo orden, usted mató cumpliendo orden. No, ahí no se mató
ni se da orden de matar. Ahora, en esos conflictos militares pasa de todo. Y puede que haya, yo no estaba ahí, pero realmente me tocó actuar en situaciones en que yo no quería ir y tenía que ir a situaciones. Por ejemplo, a mí me tocó participar en la Revolución de Abril y hay un paralelismo entre el coronel Rafael Fernández Domínguez y Manolo. La lucha de Manolo la continuó y la llevó a cabo Rafael Fernández Domínguez para el restablecimiento de la constitucionalidad y el respeto y las instituciones, y son los militares que luchamos y ofrendamos la vida y nos sacrificamos y logramos el retorno a la institucionalidad por la que luchaba Manolo. Entonces hay que buscar, no al humilde soldado, mayor, capitán, que tuvo que ir de manera obligada a cumplir con su deber. Hay que buscar, es un asunto de Estado. Cuando se presentó ahora mismo, cuando tuvimos la oportunidad de ver todo este proceso que pasó hace unos días, de Ramiro Matos, y se vociferaba, ustedes estando presentes ahí, asesino, 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 ¿qué sentían ustedes? Bueno, eso fue una falta de respeto de esa persona que vociferó eso, porque nosotros estamos allí cumpliendo con nuestro deber como militares en retiro a un compañero. Él tiene todo su derecho de decir lo que quiera, porque es un país democrático, pero nosotros no fuimos allí a ofender a nadie. Las cosas tienen que demostrarse en los tribunales y esperar resultados. ¿Ustedes le han llamado la atención? Porque hay algunos miembros del instituto que han dicho de que, pero ¿por qué 50 años después? ¿Por qué? Bueno, las condiciones de ahora no son las de antes. Las personas que están haciendo esto están en el pleno ejercicio del poder y tienen todo su derecho. Usted, por ejemplo, si tuviera un hijo, ni lo quiera Dios, que cometa una infracción grave, para usted es su hijo, la sangre fluye y usted siempre lo va a visitar, lo va a querer, no lo va a olvidar. Y la historia está ahí. Le toca el turno ahora a las autoridades, si así ha llegado, que fuese ahora, a demostrar de una forma clara que todo el mundo quede satisfecho y que no se abuse del poder. ¿Se está abusando en muchos aspectos o se ha abusado anteriormente aquí en general? Poder. Bueno, no sé si anteriormente se ha abusado, yo estoy diciendo en este caso específico. Esperamos que las actuales autoridades actúen apegados a la Constitución y que entiendan que ahí hay unas Fuerzas Armadas que están pendientes también. Ahora mismo las Fuerzas Armadas están en la calle patrullando, cumpliendo con su deber, y no se sabe la hora, de día o de noche, en que esos soldados, en que esos oficiales y que esas acciones que ellos están haciendo puede repercutir en el alto mando militar. Nadie sabe lo que puede suceder, porque son vulnerables a las amenazas actuales, el alto nivel de delincuencia que hay en el país. Sin embargo, ellos están ahí cumpliendo con su deber. Pero lo que pase ahora, como hicieron aquellos hace 50 años, y esto es un tema muy delicado que pone a pensar a lo que hoy son parte de nuestras Fuerzas Armadas. Se puede presentar en el país una situación delicada que amenace contra la paz pública y la soberanía nacional, y lo van a pensar. No, porque no van a tomar después en cuenta si el enemigo o al quien nos vamos a enfrentar hay un desenlace, hay un confrontamiento con armas y caen abatidos, nosotros en defensa propia o en defensa de nuestra soberanía o de la paz pública. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué
vamos a tener una Fuerza Armada. Cuando eso llegue, no va a ser necesario tener una Fuerza Armada. No va a ser necesario. Hay un dato que no se puede quedar, y yo sería injusta si lo dejo fuera, pero a raíz de que usted dio sus declaraciones, le han caído los palitos, porque todos esos sectores han dicho, pero el general Betances no ha medido las consecuencias de esa defensa a Matos González, porque han dicho, han hablado hasta de descaro. Ha sido un descarado al defender a una persona de que esos grupos dicen un asesino. Usted me imagino que lo ha escuchado y le ha dado seguimiento a eso. Bueno, no nos arrepentimos de haber acompañado al general Ramiro Matos. Si tenemos que volverlo a acompañar, estamos dispuestos, y mucho más ahora. Lo que han hecho esos comentarios son las personas que tienen acceso a los medios de comunicación, a la prensa, a la televisión, pero que nos llamen a nosotros y para decir qué fue lo que quisimos decir, que reiteramos una vez más aquí, que estamos dispuestos a acompañar a nuestro hermano de armas en cualquier momento, a darle nuestro apoyo incondicional como socio de una institución que está reconocida aquí en el país y que sus nobles propósitos son la de aunar esfuerzos para que se respeten nuestros derechos adquiridos y dentro de ellos defenderlos en casos como este. No queremos decir que si se demuestra, pero hay que demostrarlo, que él tuvo alguna participación en esos hechos que se le están imputando. Nosotros vamos a dejarlo, vamos a retirarnos o vamos a dar otro tipo, hay que esperar qué es lo que va a pasar. Hay un dato que dio el general Rojas Canaán que yo no quiero dejarlo pasar por alto para los que nos están mirando, y es que el general dijo hace unos minutos que Matos González era un simple mayor y que no era un jefe que se le podría decir dirigía a la entidad sino que era un simple mayor. Entonces, si era un simple mayor, general, ¿por qué directamente se le acusa a él entre tantos hombres que estaban ahí en ese momento y que estaban dirigiendo esa operación? ¿Por qué cae todo sobre él si era un simple mayor? En las palabras que usted me dijo recientemente. Le señalé que el escenario que se ha montado actualmente está desnaturalizado. Precisamente ellos debían enfocar su acusación en caso de que tuviera algún asidero sobre lo que verdaderamente eran autoridades determinantes en ese momento y que podían tener alguna responsabilidad sobre la situación política de entonces, porque ahí lo que Manolo estaba luchando, y ideal como el del que compartíamos nosotros, militares, lo que se estaba luchando era por asunto de Estado, por asunto de institucionalidad, que nosotros como soldados éramos ajenos a eso. Los jefes que tienen autoridad y determinación política no éramos nosotros, no era el mayor Ramiro Matos. Sin embargo, como él ahora sí llegó a general, fue jefe del ejército, fue jefe, tiene capital político, ministro de la Fuerza Armada, y es una persona reconocida por sus condiciones como persona humana, como ente social, de respeto, él y su familia, lo enfocan a él. Pero hay otros que aún viven y que eran en ese momento determinado y que tienen más responsabilidad que la que él podía tener. Ahora, cuando algunos de nosotros, en el cumplimiento de nuestro deber, nos apartamos del cumplimiento, para eso están la justicia y están los tribunales, y entendemos que no se está juzgando como se debe al general Ramiro Matos y que debe hacerse justicia y actuarse con justicia. Cuando le digo, por ejemplo, que ya se está prejuzgando, no, hay que presumir lo inocente, en principio. Y segundo, había en el momento que pasaron los hechos, tribunales para juzgar acciones de guerra, habían tribunales, y dice la Constitución que nadie puede ser juzgado por tribunales que se le creen para juzgarlo.
habían leyes, la Constitución tenía presente el asunto de ese delito y cómo se iba a juzgar. Entonces, la ley no debe tener carácter retroactivo. Entonces, yo estoy consciente y espero que el honorable, el señor ministro de Justicia, va a respetar todo eso, porque conocemos su honorabilidad, su seriedad, y sabemos que él lo va a respetar. La diputada Minuta Vares Mirabal, general Betances, y su hermano, ¿qué consideran ustedes que ellos no tienen derecho, que ellos deberían dejar eso así, que no deberían estar pidiendo justicia por el asesinato de su padre? ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa por parte de los hijos? Tienen todo el derecho. Fuera yo lo hiciera también. Quiero decirle que cuando uno dice que los militares cumplieron con su deber, hay personas como que creen que lo que queremos decir con esto es que cumplieron con su deber matando o asesinando. No. Cumplieron con su deber, como las Fuerzas Armadas son disciplinadas y obedientes al poder civil. Así han sido siempre y son ahora, y deben seguir siendo así, porque a la hora que no sea así, ya usted sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando decimos que cumplieron con su deber, fue que salieron a enfrentar una situación que ameritaba la presencia de las Fuerzas Armadas. Había que vivir ese momento. Tal vez usted ni yo tenía 4 años cuando eso. Pero los que vivieron ese momento eran momentos difíciles. Las Fuerzas Armadas vivieron momentos difíciles, que no sabían a qué hora iban a ser emboscados por un lado o por el otro, con armas largas, dónde era que estaban, no dormían, en una situación que tenía en la incertidumbre a todo el país. Y los responsables en ese momento de hacerle frente a esa situación, por mandato constitucional, por obediencia al poder civil, fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, que se entienda bien que cuando decimos que cumplieron con su deber, no es que cumplieron con su deber yendo a matar o asesinar a personas que se habían rendido. Eso que están diciendo ahora habrá que demostrarse con los testigos, si lo hay, con las personas que de alguna u otra manera tengan informaciones concretas y que puedan demostrarlo en los tribunales. ¿Qué opinión tienen ustedes, que quiero aprovechar la presencia de ambos aquí, de todos los hechos que nosotros hemos tenido hasta este momento? El caso del mismo Orlando Martínez, el caso de todos los hombres de una u otra forma, que se ha dicho, y lo recogen los libros, lo recogen nuestra historia, y que se dice de que aquel lo mataron en los tiempos de Balaguer, eso fue por orden expresa de Balaguer, aquel lo mataron, eso fue por orden expresa de fulano. Todos esos acontecimientos y que señalan por nombre, ustedes recuerdan la situación de Pau Castro, todo ese tipo de cosas, ¿lo ha movido algún tipo de reflexión general? Fíjense, nosotros pertenecemos a una clase élite eminentemente profesional, que formamos las generaciones académicas que disfrute este país y que creamos la institucionalidad. Ese general Ramiro Matos fue profesor de nosotros, maestro de escuela, consolidó las escuelas militares y las universidades militares, y en nuestro ambiente profesional eso no se maneja. Eso, trabajo sucio,